Comenzando con el tema, el léxico anatómico más antiguo se estableció por los sacerdotes egipcios, quienes ofrecían de forma ritual a los dioses todas las partes del cuerpo del difunto. En el año 500 a.C. se iniciaron estudios de anatomía comparada por el médico Almedón de Crotona, la cual fue el autor del texto que, según la Entralgo, inicia formalmente la historia universal de la patología científica. A principios del siglo III a.C., en Egipto comenzaron a efectuarse disesiones en cadáveres. En la época romana y en la Edad Media, los médicos realizaban estudios anatómicos en humanos para poder así descargar o confirmar sospechas de envenenamiento, como ya sea en animales como cerdos, monos, entre otras cosas, para extrapolar sus hallazgos al hombre. En la baja edad del siglo XIX se volvió al estudio directo del cuerpo humano y actualmente se impone el auxilio de procedimientos tecnológicos de gabinete. El aparato circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo y se compone de una bomba o motor circulatorio, que es el corazón, y unos conductos de transporte que serían los vasos sanguíneos, donde comienzan las arterias y terminan las venas en el corazón, y a través del cual circula un fluido que es la sangre. El corazón, como ya dije anteriormente, es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. La función principal es el transporte de la sangre desde el territorio venoso de baja presión hasta el sistema arterial de alta presión. Este se divide en dos. En primer lugar tenemos el circuito mayor o sistémico. Transporta sangre oxigenada a través de las venas desde el corazón hasta los tejidos y regresa desoxigenada. Este se inicia en el ventrículo izquierdo con la arteria aorta y se realiza en la aurícula derecha, en donde desemboca la vena cava superior e inferior. En cambio, el circuito pulmonar transporta la sangre desoxigenada mediante las arterias desde el corazón hasta los pulmones y vuelve la sangre oxigenada a través de las venas otra vez al corazón. Este se inicia en el ventrículo derecho en la arteria pulmonar y regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, es decir, las arterias transportan la sangre oxigenada con los nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan la sangre poco oxigenada en dirección al corazón. El largo camino hacia la descripción de la estructura y la función del sistema cardiovascular fue bastante agitado. Refleja la evolución general de la cardiología desde sus primeros balbuceos hasta sus características actuales de la investigación sistematizada. Y tal evolución concuerda a su vez con la del pensamiento científico de Immanuel Kant, quien consideraba que la ciencia expresa sus conocimientos en juicios de experiencia, hasta los pensadores modernos, quienes la consideraban como una investigación organizada. Amerita subrayar el hecho de que, al igual que acontece en la evolución de las ideas científicas, en general se han desechado de manera progresiva ciertas creencias. Estas, en un momento dado, formaban parte constitutiva de una teoría y desempeñaban un papel importante en su interior. Así ocurrió, por ejemplo, con el embrujo renacentista de la circularidad. Solo el movimiento circular es perfecto. Por otra parte, la descripción morfológica del sistema cardiocirculatorio constituyó el punto de partida de los estudios ulteriores acerca de la función de la sangre en la economía del organismo animal. El corazón es una bomba muscular doble u órgano único hueco de paredes musculares que está situada en una cavidad mediastínica en el centro del tórax, pero con un extremo inferior dirigido hacia la izquierda. Está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Mediante sus ventrículos es capaz de bombear de 36 a 40 litros de sangre por minuto. Su peso aproximado es entre 250 a 350 gramos en hombres y de 200 a 300 gramos en mujeres. Y es capaz de latir aproximadamente entre 60 y 100 veces por minuto. El mismo está compuesto por 3 capas principales. El endocardio, el cual es una membrana que recubre localmente las cavidades del corazón, forma el revestimiento interno de las aurículas y de los ventrículos y tiene como principal función la de proporcionar una superficie lisa para el interior del corazón, la cual permitirá que la sangre fluya libremente por los tejidos. También tenemos al miocardio, el cual es el encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante la contracción del músculo cardíaco, el cual funciona involuntariamente y por esto es imposible regular el ritmo cardíaco. Es un músculo donde la despolarización tiene un origen en las mismas células cardíacas y es decir que es autoexcitable.
Y por último tenemos a la capa más externa, el epicardio, el cual es una membrana viscosa que cubre la superficie externa del corazón. Esta membrana junto con la capa parietal constituyen la bolsa pericárdica donde se encuentra el propio corazón. Cabe destacar también la presencia de un pericardio, el cual es una membrana fibrocerosa que tiene dos capas que envuelven al corazón y a los grandes vasos, separándolos de las estructuras vecinas. La porción ventricular del corazón está basada en 4 orificios: uno auriculoventricular y otro aórtico a la izquierda, y uno auriculoventricular y otro pulmonar a la derecha. Las caras ventriculares son rugosas y las superficies internas de los ventrículos son irregulares. El aparato valvular de cada ventrículo se compone de un anillo fibroso que rodea el orificio auriculoventricular, la válvula propiamente dicha, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La cavidad del ventrículo derecho tiene forma de U colocada de lado. La rama inferior que recibe la sangre de la aurícula derecha está de forma horizontal, siendo la parte venosa del ventrículo. El cono arterial del mismo es la parte superior y anterior, terminando en el tronco pulmonar. El tabique interventricular es un tabique musculomembranoso resistente que se halla situado oblicuamente. Este se extiende desde la región apical del corazón hasta el espacio que separa los orificios pulmonar y tricúspide de los aórtico y mitral. El ventrículo izquierdo está situado ventralmente a la aurícula izquierda. Realiza mayor trabajo y su pared tiene un grosor doble del de la pared de su homónimo derecho. La pared inferior de la cavidad del ventrículo izquierdo se comunica con la aurícula homónima y su porción superior y anterior es el vestíbulo aórtico. Buenos días, yo les voy a explicar las aurículas del corazón. Las aurículas del corazón, también llamados atrios, son cavidades oculares superiores, izquierda y derecha, que están divididas por un tabique interauricular que se comunican por medio de sendos orificios auriculoventriculares dotados de válvulas. La aurícula derecha recibe la sangre carbo-oxigenada proveniente de las venas cava superior e inferior. Luego de recorrer todo el organismo y entra al ventrículo derecho. Luego, la sangre ya oxigenada proveniente entran a la aurícula izquierda y vía la válvula mitral ingresan al ventrículo izquierdo. Muchas gracias. En realidades de los grandes vasos, es importante mencionar que el sistema cardiovascular posee dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. A su vez, la sangre es impulsada por el corazón hacia los grandes vasos, es decir, hacia el tronco pulmonar y hacia el tronco aórtico de forma simultánea. El tronco pulmonar y la aorta poseen un diámetro luminal de 2,5 centímetros cada uno, y de estas arterias se ramifican otras de menor tamaño, las cuales se encargarán de nutrir regiones, tejidos y órganos de forma individual. Por otra parte, con respecto a las generalidades de la aorta, se sabe que es un tronco arterial que se proyecta desde el ventrículo izquierdo del corazón con un diámetro de 3 centímetros y con una forma de bastón con un mango curvo, el cual desciende paralelamente a la columna vertebral y llega hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar. Desde la aorta se proyectan 4 arterias importantes desde el arco aórtico. Por una parte, desde el tronco brachiocefálico se proyecta la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Y de forma individual, del lado opuesto del arco aórtico se proyecta la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Muchas gracias. La aorta ascendente es la primera porción de la aorta que va desde el corazón hasta el inicio del callado aórtico. En ella recae la función de la vascularización cardíaca a través de dos arterias coronarias, izquierda y derecha. La arteria coronaria derecha vasculariza la aurícula y el ventrículo derecho, además la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y la coronaria izquierda vasculariza la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo de sus paredes laterales y anteriores. La aorta descendente. Esta se encuentra dentro del saco pericárdico por encima del corazón. Comienza a nivel de la base del ventrículo izquierdo con el nacimiento de las arterias intercostales que se encargan de la irrigación sanguínea de la zona torácica. Tras haber pasado el diafragma, la aorta se convierte en arteria aorta abdominal, la cual, gracias a sus múltiples ramificaciones, se encargan del riego sanguíneo de las diferentes vísceras que se encuentran en esta zona. Finalmente, la aorta se bifurca, dando nacimiento a las arterias ilíacas
primitivas derecha e izquierda, encargadas de la irrigación sanguínea de la zona pélvica y de las extremidades inferiores. Hola, hoy hablaremos sobre las venas del sistema cardiovascular. Esta se distribuye a lo largo a través como vena satélite y está transcurrida alrededor de sus arterias, ya que esta predomina en la gran mayoría de los casos a través de su propio nombre o como venas independientes, que la podemos localizar en territorios superficiales, como su nombre determinado. Existe amplia comunicación entre el sistema venoso profundo o paraarterial y el sistema venoso superficial o subcutáneo. El drenaje venoso hacia el corazón. La sangre de todo el organismo, excepto el sistema pulmonar, se dirige a través de la aurícula derecha. Esta estructura es procedente de la sangre de las extremidades superiores y de la cabeza, ya que ésta se dirige a través de la vena cava superior. En la zona abdominal y las extremidades inferiores va a dirigirse y transcurrir a través de la vena cava inferior de las extremidades inferiores. Y la del corazón, esta se transcurre a través del seno venoso coronario. Hablaré un poco sobre el plexo cardíaco. La palabra plexo se emplea en el campo de la anatomía para nombrar la red que se desarrolla a partir del entrelazamiento de los filamentos de vasos sanguíneos y nervios. El plexo cardíaco es un plexo de nervios situados en la base del corazón. Está formado por ramas cardíacas, derivadas de los sistemas nerviosos simpáticos procedentes de los ganglios cervicales superior, medio e inferior y sistema nervioso parasimpático. Este plexo consta de una parte superficial, por debajo del callado aórtico y entre este, tronco pulmonar, y una parte profunda, entre el callado aórtico y la bifurcación de la tráquea. Desde el plexo cardíaco, pequeñas ramas de nervios mixtos constituidos por fibras inervan el corazón. De igual forma, estas ramas afectan al tejido nodal y a otros componentes del sistema de conducción de los vasos sanguíneos coronarios y musculatura auricular y ventricular. Anatomía del plexo cardíaco y sus nervios. El plexo cardíaco consta con dos partes, las cuales son una parte superficial y una parte profunda. El plexo cardíaco superficial. La parte del plexo superficial es aquella que se encuentra debajo del arco aórtico, frente a la arteria pulmonar, y está formado por una rama cardíaca cervical superior del tronco simpático izquierdo y a la rama cardíaca cervical superior del tronco vago izquierdo. El plexo cardíaco profundo. La parte profunda del plexo cardíaco está situada frente a la bifurcación tranquial por encima del punto de la división del tronco pulmonar y detrás del arco aórtico, y está formada por los nervios cardíacos derivados de los ganglios cervicales y del tronco simpático y de las ramas cardíacas del vago, también de los nervios laringios recurrentes, excepto de aquellos que suministran el plexo cardíaco superficial. Los nervios cardíacos. Los nervios cardíacos simpáticos son aquellos estimuladores de la función cardíaca y los nervios cardíacos parasimpáticos son aquellos que alcanzan que el corazón funcione a través del nervio vago. El plexo cardíaco está formado por ramas cardíacas derivadas de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La inervación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y produce una vasoconstricción de las arterias coronarias. Las fibras parasimpáticas preganglionares alcanzan el corazón como ramificaciones cardíacas desde los nervios vagos derecho e izquierdo. Estas entran en el plexo cardíaco y hacen sinapsis en los ganglios localizados bien en el interior del plexo o en las paredes de las aurículas. La inervación simpática. La estimulación del sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Las fibras simpáticas alcanzan el corazón a través de los nervios cardíacos que nacen del tronco simpático. Las fibras simpáticas preganglionares de los 4 o 5 segmentos superiores de la médula espinal torácica penetran y cruzan el tronco simpático. Hacen sinapsis en los ganglios simpáticos, cervicales y torácicos superiores. Y las fibras postganglionares continúan en forma de ramas bilaterales, desde el tronco simpático hasta el plexo cardíaco. La inervación pulmonar. El sistema nervioso central regula todos los órganos del cuerpo humano, en especial los pulmones. Esto ocurre a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, lo que hace que los bronquios se relajen y así aumenta el diámetro por dentro. Es decir, la luz de los bronquios aumenta de tamaño y por ende la persona respira mejor.
Eso se da por los ganglios cuarto y quinto que se conectan con el tercer ganglio de la cadena paravertebral, mientras que el parasimpático es todo lo contrario y está regido por el nervio vago. Este disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace esto? Causa bronquioconstricción. En el caso de que la persona esté fisiológicamente bien, no causa tanto efecto, pero si una persona sufre de asma, por ejemplo, y el sistema nervioso parasimpático se dispara en ese momento, agravia el asma, ya que se cierra por dentro la luz del bronquio. Esto quiere decir que el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, hace tanto bronquioconstricción como bronquiodilatación, y esto mejora o puede empeorar la respiración de los seres humanos. Los pulmones reciben sangre a través de la aurícula derecha, a través de las arterias pulmonares. Es importante destacar que la circulación a territorio pulmonar presenta algunas diferencias con respecto a las características hemodinámicas. Las arterias pulmonares son las que se encargan de transportar la sangre desoxigenada, que ésta, al pasar por los capilares pulmonares, aumenta su grado de oxigenación. Existen dos tipos de arterias, que son las arterias derechas, que estas se forman horizontalmente hacia la derecha, pasando por dos arcos vasculares, por el callado de la aorta y por el callado de las venas acigo. Estas pasan por delante de la bifurcación traqueal y por delante del bronquio derecho, hasta así formando el pedículo bronquial derecho. Las arterias izquierdas son estas son más delgadas y más cortas, ya que estas tienen una forma oblicua hacia arriba y hacia la izquierda, pasando por la aorta descendente hasta desembocar al pedículo bronquial izquierdo, pasando por delante y por encima del bronquio izquierdo. Las venas pulmonares son las que se encargan de transportar la sangre rica en oxígeno. Circulación bronquial. Cuando hablamos de circulación bronquial, nos referimos a la parte del sistema que aporta sangre oxigenada a aquellas estructuras que no son capaces de sobrevivir con el oxígeno atmosférico de las vías respiratorias, como es el caso de las pleuras, los bronquios, los bronquiolos no respiratorios o los alvéolos no funcionantes. Las arterias bronquiales son ramas de la arteria aorta descendente. Después de irrigar las estructuras pulmonares, la sangre procedente de las arterias y capilares bronquiales es recogida por las venas bronquiales que drenan en la vena asigos, la cual está ubicada en la parte derecha del tórax. Posteriormente, la sangre del asigo se vierte en la vena cava superior, que la transporta hacia el lado derecho del corazón. Con todo esto podemos decir que la circulación bronquial suministra sangre arterial completamente oxigenada a los tejidos pulmonares para así poder satisfacer sus necesidades nutricionales.